Valeria, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy impresionante tener que hablar en tiempo pasado de algo que ocurrió hace 13 días. El 5 de mayo, 2 días después de ese video que ahora está viralizado, que ahora está en boca de todos, estuvimos en la villa porque era el primer día de los testeos masivos, con un reclamo que venían haciendo los vecinos desde hace tiempo para saber cuál era el cuadro de situación del barrio 31. Pudimos recorrerlo y en esa situación en la que los medios, también para preservarnos en un punto, pusimos una especie de fila de móviles a las puertas de la villa, a las puertas del barrio, son los referentes en general y en particular en esta situación en donde no podemos penetrar tanto el barrio por cuestiones obvias de seguridad. Son los referentes de las distintas organizaciones los que se acercan a nosotros. Y Ramona fue la primera de un grupo en nombre de La Poderosa, una organización que todos conocemos y que tiene base y asamblea en muchos barrios de emergencia. Y fue Ramona, junto a otras, las que tuvo ese primer contacto con nosotros. No hicimos la entrevista con ella porque estaba con un colega y en otro momento hicimos la recorrida también con otro de los referentes, pero sí, pudimos conversar con ella en un momento en que probablemente ella ya estaba contagiada sin saberlo y respetando las distancias, por supuesto, con barbijo y las demás cuestiones, pero sí, es muy impresionante eso. Podemos ver tu trabajo, Valeria. Dale. Enseguida vamos a compartirlo, ¿no? Ahora, Ahora, te pregunto, Ramona vivía en una situación muy particular, en un lugar muy pequeño, 26 metros cuadrados, con varias personas de su familia, también con problemas físicos, ¿verdad? sí, totalmente. Bueno, de hecho tenemos que nombrar también a Guadalupe, quien está internada, es esta paciente que describía Fede Bimayer en el informe. Estas imágenes que son una parte del barrio. Es interesante cuando hablamos de la Villa 31, muchos tienen la referencia de el barrio urbanizado, la villa que va haciendo punta en un trabajo que es muy intenso, muy interesante, pero que es una partecita. El día que recorrimos fue cuando las autoridades del gobierno de la ciudad dieron una conferencia de prensa contando de qué se trataban estos testeos, y fue Marta, fue también, entre otras, Ramona, quienes se acercó a los móviles de televisión a decir, vengan a mostrar la otra realidad, no la que dicen las autoridades, porque llevaban 12 días sin agua y nos decían en esas canillas que pudimos comprobar entrando algunas cuadras al barrio que efectivamente las abrías y estaban sin agua. La situación desesperante se comprueba cuando ese mismo día veíamos los camiones cisterna llegando para asistir a aquellos lugares, a aquellos sectores donde AISA no había reanudado completamente el servicio, y la información oficial era que entre los camiones cisternas y AISA, que había hecho trabajos para reanudar el agua, ya estaba solucionado el tema. Pero encontramos recovecos, pasillos en donde los camiones ni siquiera llegan porque los pasillos se van achicando y es el sector más vulnerable, bajo autopista, donde estuvimos recorriendo, de donde venían las denuncias más graves y en donde todavía hasta ayer había sectores que nos decían seguimos sin agua. Y esa es la desesperación. Un último dato que me interesa darles es porque estamos en contacto, además de con los referentes, con las autoridades sanitarias, porque se estuvieron haciendo testeos en estas últimas horas. Y el día que nosotros hicimos la recorrida fue el 5 de mayo. Ayer fue 17. Se hicieron 818 testeos y hay, lo tengo acá anotado, 530 nuevos casos positivos. Más del 60% de esos testeos en estos días en los que el equipo de Canal 13 estuvo en un confinamiento preventivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos enteramos, ya sabíamos que el barrio era caliente en la zona donde estuvimos recorriendo, pero cuando tuvimos la confirmación de que habíamos estado interactuando con positivos, lo que hicimos fue guardarnos para evitar después en el resto de las notas y coberturas Claro. que haya algún tipo de riesgo. En ese periodo de ventana, solo en la Villa 31 se dieron más de 500 positivos. Es impresionante el número que das, Valeria, pero justamente yo te quería preguntar por ese tema. ¿Estás saliendo por Skype en este momento porque estás cumpliendo una cuarentena preventiva justamente producto de este trabajo que fuiste a hacer al barrio 31? Exactamente, y pasa un poco este delay que hay entre el trabajo que hacemos y cuando efectivamente un dato concreto nos eleva el nivel de alerta. Por supuesto que estuvimos trabajando con todas las medidas de seguridad, estuvimos recorriendo, estuvimos incluso conversando con Ramona, pero la sensación es de cuando te dan un positivo, que es cuando te cuentan que alguien que estuvo cercano efectivamente tiene coronavirus o tuvo, como el caso de Ramona, coronavirus, también todo el tiempo estás viendo que quizás
esa gente con la que interactuaste te enterás 3 o 4 días después. Claro. En este caso, en cuanto nos enteramos, tomamos los recaudos del caso y hay que decir que tanto Daniel Raichik, Gastón Presa, Martina Vera, que son parte del equipo con el que recorrimos la villa, no tuvimos síntomas en ningún momento y de hecho ya mañana reanudamos las tareas. Gracias.